¿Qué tal? Muy buenas. El día de hoy mi grupo, el grupo 52, vamos a estar presentando el experimento de laboratorio presencial número 2 del curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo, en el cual vamos a estar analizando el trabajo de energía y la potencia de un sistema donde podemos presenciar un campo magnético. Para empezar, vamos a hablar de los integrantes del grupo 52. Tenemos a Matías Paredes, a Justin Hernández, a Elías Pimentel y a quien les habla, Marcelo Natal. Esos son los objetivos del experimento, siendo el primero de todos el de observar el comportamiento del lanzador de los anillos con distancias, configuraciones de núcleos y anillos de distintos materiales, analizar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados, que es lo que vamos a hacer en el cuestionario que prontamente les presentaremos, ¿no? El experimento 2, los objetivos es generar FEM y corriente inducida en una bobina utilizada, utilizando un imán, disculpa. Utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar ese valor con la corriente medida. Y el experimento 3, los dos objetivos que tenemos es el de utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías, medir el voltaje en las bobinas primarias y secundarias y verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. Ahora sí, vamos con los resultados. Bueno, en cuanto a los resultados experimentales, en experimento 1 obtuvimos que si no se utilizaba un núcleo, que en este caso nuestro núcleo era la barra de hierro, y se utilizaba el anillo de aluminio, ese anillo va a salir expulsado a una velocidad alta. Por otro lado, si se utiliza una barra de hierro como núcleo, como se observa en esta imagen, y se utiliza un anillo de cobre, este anillo va a salir expulsado a una velocidad semejante al anillo de aluminio, que no utiliza núcleo, no utiliza barra. Y si se utiliza una barra de hierro como núcleo y un anillo de aluminio, este anillo va a ser el anillo que va a salir con mayor velocidad y mayor distancia de los otros anillos, ya que va a salir más lejos. Y por último, el anillo de aluminio partido no va a salir expulsado, aunque se utilice un núcleo de barra de hierro. En cuanto al experimento 2, los resultados obtenidos, bueno, nosotros tuvimos los datos del campo máximo y mínimo, la corriente máxima y mínima y el periodo. Estos datos se obtuvieron gracias al overclock, el cual nos daban los datos del campo y de la corriente que iban a cambiar conforme el imán iba girando. Recordemos que los datos del campo estaban en miliamperes y de corriente en amperios. Bueno, en cuanto a los resultados del experimento 3, nosotros obtuvimos que, primeramente, el voltaje de entrada, en este caso es una imagen de referencia, no era la imagen del experimento, simplemente aquí realizamos una prueba. Bueno, nosotros utilizamos un voltaje de entrada, el cual era el dispositivo que ven aquí, siempre lo utilizamos en 3. Siempre se utilizaba en 3, sin importar en la geometría del núcleo. Ya que recordamos que eran 4 casos de geometría, sin núcleo, con núcleo con forma de barra, con núcleo en forma de U y con núcleo cerrado. Bueno, obtuvimos distintos datos y claramente, aunque más adelante se verá por qué, se obtuvo que el núcleo cerrado es el que mayor voltaje da. Y también realizamos el mismo experimento, solo que con bobinas con diferente número de vueltas, el cual obtuvimos que el de mayor voltaje va a depender de cuántas vueltas tenga la primaria y la bobina secundaria. ¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Marcelo Natal de Castro y en esta situación, en ese caso, voy a estar presentando el cuestionario número 1, que nos va a servir aparte como una pequeña introducción teórica para todo lo que vamos a estar viendo en este experimento y en los siguientes cuestionarios que vamos a estar respondiendo. La primera pregunta de este cuestionario, de este mismo cuestionario, es ¿por qué el anillo es lanzado al presionar el interruptor? Tenemos que explicar también a su vez el fenómeno físico por detrás de este caso, de este experimento. La respuesta a esta pregunta se presenta bajo la ley de Lenz. Acá a la derecha tenemos una foto del experimento donde tenemos los tres anillos, el anillo de aluminio, el de aluminio con un agujero, y el de cobre, el interruptor, y el alambre y el tubo. Bueno, como les decía, la respuesta a esta pregunta se presenta bajo la ley de Lenz, y es que al conectar el lanzador de anillos a una fuente de corriente y al presionar el interruptor que imparte la corriente al sistema, este mismo crea un campo magnético y un cambio brusco dentro del mismo sistema, ¿no? Pero la razón principal por la cual el anillo salta y sale disparado se explica con la ley de Lenz, como les mencioné antes, ¿no? La cual nos indica que la corriente inducida tiene una dirección que se opone a cualquier modificación del flujo magnético. Para ello, hay que también recordar que al inicio del experimento no hay un flujo magnético en el sistema, no hay un flujo magnético ni dentro del alambre ni alrededor del anillo. Pero al presionar el interruptor, el flujo aumenta rápidamente. Entonces hay una presencia del campo inducido que se opone al campo externo, generando así una polaridad de sentidos opuestos, norte y sur, razón por la cual esos polos se repelen y por ende el anillo recibe una fuerza con la que aumenta su velocidad y sale disparando, ¿no? Fuerza que va a tener la misma dirección, va a dar una dirección según la dirección del campo magnético, ¿no? La segunda pregunta nos dice, ¿qué diferencia hubo al usar el anillo de cobre en comparación al anillo de aluminio? Tenemos que explicar ese comportamiento. Bueno, la respuesta a esta pregunta se presenta a partir de los materiales ferromagnéticos. Y es que cada metal puede ser o un material ferromagnético, paramagnético o diamagnético. Y es que en el experimento se puede ver una clara diferencia entre las velocidades, se puede ver una diferencia entre las velocidades del anillo de cobre y el anillo de aluminio, ¿no? Y esto se debe a que los materiales ferromagnéticos, al tener electrones libres, permiten que la electricidad y los campos se generen con mayor magnitud y estos agarren mayor velocidad. Eso se vio claramente en el experimento, ¿no? Ya que el anillo de cobre fue un poco más lento que el anillo de aluminio que se paró con mayor rapidez. La tercera pregunta nos dice, ¿qué ocurrió al colocar el anillo hueco? ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, al colocar el anillo hueco no hubo reacción, debido a que al tener una abertura en la circunferencia, esta hace que no haya un flujo magnético completamente, ya que este se ve interrumpido por la parte abierta presente en el anillo, por lo que si se le pasa corriente al mismo cuerpo, esta no tendrá ningún tipo de reacción. A su vez, en esta presentación también tenemos una tabla con las distintas observaciones del experimento, ¿no? De los anillos de aluminio, cobre y aluminio partido, y el caso en el que utilizamos una barra de hierro en el centro del alambre y sin barra de hierro, siendo el caso en el que el anillo sale con mayor velocidad, siendo el caso con mayor velocidad el caso del anillo de aluminio con la barra de hierro y los casos de menor velocidad los del aluminio partido, ¿no? Que no tienen ningún tipo de reacción por las razones que ya les acabo de explicar. Bueno, mi nombre es Justin Hernández y en este caso voy a hacer el cuestionario 2. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Bueno, cuando giras un imán en presencia de un campo magnético se genera una corriente inducida, debido al fenómeno de inducción electromagnética. Este fenómeno se basa en la ley de Faraday y la ley de Lenz, que dice que cuando hay un flujo magnético a través de un circuito cerrado, se induce una corriente eléctrica en ese circuito. Según la ley de Faraday, al hacer girar el imán se está modificando el flujo magnético que atraviesa el circuito, lo cual provoca alteraciones en el flujo magnético. Estos cambios inducen una corriente eléctrica en el circuito. Esta corriente inducida crea una corriente en la bobina cuya dirección depende de la dirección de la corriente. Bueno, ahora voy a responder a pregunta 2, en este caso determinar el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales obtenidos. Bueno, para hallar la velocidad angular en este caso vamos a hallar el periodo, tenemos sellado, que nos da un periodo de aproximadamente 0.366 segundos. Lo que vamos a aplicar en la siguiente fórmula, vamos a 2pi dividido entre el periodo, lo cual nos va a dar una velocidad angular de
17 radianes sobre segundos. Ahora, para hacer la corriente pico, los datos que vamos a tener en cuenta va a ser el campo mínimo y el campo máximo para el campo pico. También vamos a usar la resistencia y el número de vueltas de pila, como también el radio de la bobina, que es el área, y la velocidad angular que ya hemos hallado. Ahora, primero para hallar el campo pico, vamos a hacer el campo máximo menos el campo mínimo, dividido entre 2, y nos va a dar 0.74 militeslas. Luego, para hallar el flujo magnético, vamos a ver la siguiente fórmula, que es el campo pico por el área por el coseno de WT. En este caso nos va a dar la siguiente ecuación, 0.24 por el menos 3 por el coseno de 17.17 por el área, en este caso 6.25 centímetros, y como es el área de un espiral circular, vamos a multiplicar con el pi por el cuadrado, y con 6 centímetros tenemos que convertirlos a metros. Ahora, nos va a dar el flujo magnético, es 9.81 por 10 elevado a la menos 6, y con el coseno de 17.17 Webers, es la unidad de flujo. Ahora, para hallar el fuerza electromotriz o la inducida, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es menos número de espiras sobre diferencia de flujo con respecto al tiempo. Esta fuerza electromotriz nos va a usar la siguiente ecuación, que en este caso sería menos 100 espiras por la diferencia de 9.81 por 10 a la menos 6 por el coseno de 7.167 t, y nos va a dar una fuerza electromotriz de aproximadamente 0.15 589 por el seno de 7.17 voltios. Ahora, para hallar la corriente inducida, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es la fuerza electromotriz entre la resistencia que ya tenemos. Aplicamos la fórmula y nos da una corriente de 0.01299 amperes. Ahora, para hallar la corriente pico con el vello pro, vamos a usar la corriente máxima menos la corriente mínima, y nos da una corriente pico de 0.01501 amperes. Lo que, bueno, comparando estos dos valores experimentales y teóricos, observamos que hay un margen de error de aproximadamente 5%, por una pequeña diferencia decimal, donde sabemos que la corriente pico nos sale un poco más grande que la corriente teórica. Esto aproximadamente en un valor de 0.03 amperes, y eso sería todo. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta de programación, se nos pedía utilizar la ley de Faraday para hallar la función de la corriente, y esa misma función graficarla. Por lo que el primer paso para realizar un código que nos dé la función de la corriente es hallar el flujo magnético de la bobina, el cual se halla multiplicando el campo por el área, siendo el área constante, pero el campo variable, y el cual es una función discreta que está compuesta por mediciones de campo realizadas. Estas mediciones fueron guardadas en un archivo TXT, gracias al aplicativo Logger Pro. Por cuestión de comodidad, se utilizó solo datos que estén dentro del intervalo de 2 a 3 segundos. Y también se utilizó la librería Matplotlib, que te permite graficar. Bueno, del archivo TXT ya sabíamos que en la primera columna era el tiempo, la segunda el campo y la tercera era la corriente. Porque utilizando esos datos, lo podemos igualar a las variables que se van a utilizar para graficar. La variable t se iguala a la primera columna, la variable b se iguala a la segunda columna, y la tercera variable se iguala a la tercera columna. Y bueno, se realiza un gráfico utilizando Matplotlib, que podemos observar que presenta cierto ruido visual. Este ruido visual se puede eliminar utilizando la función curveFit, el cual lleva la función antes mencionada a la siguiente forma, el cual ahora utiliza 4 nuevos parámetros. Estos parámetros se obtienen con la siguiente relación, que podemos ver en la pantalla. Y bueno, principalmente se utiliza el parámetro A y el parámetro T, que bueno, T va a ser el periodo. El parámetro A se obtiene visualmente de la gráfica del campo que ya teníamos. Y lo mismo sucede con el parámetro T. Y luego estos dos parámetros se utilizan para hallar el resto de parámetros. Ya sabiendo eso, nosotros obtuvimos que en nuestro gráfico el parámetro A mínimo es de 0.008 y el A máximo es de 0.0010. Recordando que cada parámetro tiene mínimo y máximo. Y para el periodo tenemos el periodo mínimo de 0.4 y el periodo máximo de 0.6. Primero se multiplica la variable b por 0.001, ya que recordemos que estaba en militeslas, la medición está en militeslas, porque se pasa a teslas. Bueno, utilizando la función curveFit con los parámetros ya establecidos, el cual se hallaron simplemente reemplazando, nos da la siguiente gráfica. Y otra vez utilizando la librería para graficar, Matplotlib, nos da este gráfico que es bastante próximo al gráfico del campo, obtenido al principio. Y bueno, es próximo debido a que recordemos que se utilizó parámetros que se obtuvieron visualmente, porque no es muy preciso, pero se acerca bastante, por lo que sí nos sirve para hallar la función de la corriente. Una vez ya hemos eliminado el ruido visual, utilizamos esa misma función para hallar la fuerza electromotriz o la FEM inducida, o la corriente inducida. Nosotros utilizamos la siguiente relación que ven en pantalla. Ya sabíamos que la corriente inducida sería por el número negativo de las espiras por la derivada del flujo. En nuestro caso, ya teníamos el campo, por lo que utilizamos esa misma relación, solo que utilizamos el número negativo de espiras por el área por la derivada del campo y por 1 sobre la impedancia o la resistencia, el cual se multiplica por la resistencia debido a la relación de la FEM inducida es igual a la corriente por R. Bueno, simplemente reemplazando los datos y sabiendo que siempre se va a cumplir que son 100 vueltas y el radio de espira es 0.0625, obtenemos la siguiente gráfica. Y como podemos observar, estamos comparando dos gráficas. La IS va a ser la experimental y IC es teórica. Y podemos observar que son muy próximos, por lo que se ha logrado hallar la función de la corriente. Bueno, en este caso pasamos por lo que es el cuestionario número 3, la cuantía de resto con la tasa de filtración realizada. Bueno, la primera pregunta nos menciona con cuál configuración de núcleo se obtuvieron mejores resultados y por qué. En este caso podemos observar los datos obtenidos a partir de la experimentación, del cual de los cuales podemos confirmar de que la configuración del núcleo con mejor resultado fue la del núcleo cerrado, debido a que en este ha habido menos variación de flujo magnético, por lo que dio el paso continuo a este flujo en este metal ferromagnético. Luego pasamos a la pregunta número 2, la cual nos dice, para la configuración de la pregunta previa, determinar la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medidos. Compara este resultado con la relación de transformación teórica. Bueno, para esto tenemos lo que son los datos que nos dio el Pro. En este caso vamos a observar los datos de salida, tanto el máximo como el mínimo, pero en este caso vamos a utilizar lo que es el voltaje máximo, que vendría a ser de 3.617 voltios. Y en el caso del voltaje de entrada vendría a ser de 3 voltios. Luego pasamos con los cálculos de los valores máximos. En este caso, para esto vamos a utilizar la fórmula de voltaje máximo va a ser igual al voltaje RMS entre raíz 2. En este caso, el voltaje de entrada, vamos a utilizar lo que son los 3 voltios que mencioné anteriormente. Entre raíz 2 hay una consulta de que el voltaje de entrada de RMS va a ser 2.12 voltios. En el caso del voltaje RMS de salida va a ser igual a 3.617 entre raíz 2, teniendo como resultado 2.56 voltios. Luego pasamos con lo que es el cálculo matemático del voltaje RMS de salida, teniendo en cuenta de que el voltaje de entrada de RMS va a ser de 2.12 voltios. Para esto vamos a utilizar la fórmula N1 entre N2 va a ser igual al voltaje de entrada de RMS entre voltaje de salida de RMS. En este caso, vamos a explicar lo que es voltaje de salida de RMS, la fórmula de que el voltaje de salida RMS va a ser igual al voltaje de entrada de RMS
RMS por N2 entre N1. Para esto debemos tener en cuenta de que N2 y N1 van a ser iguales, ya que los bobinas que nos proporcionan van a ser igual número de vueltas. De esta manera, estas dos se eliminarán. A partir de esto ya se obtenemos lo que es el voltaje de salida RMS, que va a ser de 2.12 voltios. Bueno, luego a partir de esto realizamos una comparación. En el caso del voltaje incremental obtenido va a ser de 2.56 voltios y en el caso del automáticamente obtenido va a ser de 2.12 voltios. Podemos explorar una pequeña variación de lo que en esta tanto en el incremental como en el automático. Y pues podemos cumplir de que hubo una pérdida de voltaje al momento de realizar esta experimentación. Luego pasamos con la tercera pregunta, la cual nos dice la relación entre los voltajes RMS y el pico medidos alinean con lo teórico. Explica. Primero pasamos con la comparación de voltajes, voltaje de entrada, y pues a esto ten en cuenta que un nos está proporcionando un voltaje RMS, mientras que el otro nos está proporcionando un voltaje medido respectivo. Además, para poder obtener una relación del voltaje medido al núcleo, debemos tener en cuenta el valor máximo que nos ha proporcionado lo que es el vector. De esta manera también podemos obtener lo que es la comparación, deberíamos multiplicar lo que es el voltaje máximo por la raíz cuadrada de 2. Luego pasamos a lo que es la pregunta número 4, la cual nos dice para las mediciones usando un transformador elevador que determine la relación de transformación y compare este resultado con la relación de transformación teórica. Bueno, primero pasamos con lo que es los datos obtenidos. En este caso nos brindaron 4 bobinas. Para la primera parte nos dieron las bobinas de 400 vueltas y de 1600 vueltas. Y para el segundo intento nos dieron bobinas de 200 vueltas y de 400 vueltas. En el caso del primer intento hicimos con voltaje de entrada de 2 voltios y nos salió un voltaje de salida de 6.57 voltios. Y en el segundo caso lo hicimos con un voltaje de 3 voltios y nos salió con voltaje de salida 5.12 voltios. Luego pasamos al uso de las fases teóricas. En este caso tenemos que utilizar la fórmula de N1 entre N2 va a ser igual a voltaje 1 entre voltaje 2. Para esto debemos tener en cuenta de que vamos a utilizar lo que es las bobinas de 400 vueltas y las bobinas de 1600 vueltas. Entonces, como vamos a utilizar estas bobinas, ya en la tabla anterior hemos visto que el voltaje de entrada va a ser igual a 2 voltios. Entonces, reemplazamos en esta fórmula y pues nos saldría igual a 400 entre 1600, va a ser igual a 2 entre voltaje de salida. Entonces, haciendo los cálculos, nos saldría finalmente que el voltaje de salida va a ser igual a 8 voltios. Luego pasamos a poder comparar. En este caso, la teórica nos saldría de 8 voltios de manera ideal. Y en el caso del experimental nos sale 6.57 voltios. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que hay variación de voltajes. Entonces lo que está pasando aquí es que hay una pérdida de voltajes de lo que es la teórica ideal. Entonces para esto debemos tomar en cuenta que la configuración es de gran importancia para es una mayor eficiencia en lo que pasa en la experiencia. Con lo que quiero decir con esto es que mientras mayor se acerque la medida experimental a lo que es la teórica o ideal, entonces ahí sabemos de que el experimento realizado va a tener mayor eficiencia. Bueno, en cuanto a las conclusiones de este laboratorio, en el experimento 1 teníamos objetivo observar el comportamiento del lanzador de anillos con distinta configuración de núcleo y anillos de distintos materiales. Y también teníamos objetivo analizar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos. Bueno, realizando el experimento obtuvimos que el anillo de aluminio, y si utilizamos una barra de hierro como núcleo, este anillo va a alcanzar una velocidad muy alta. Por otro lado, el lanzador de anillos, su funcionamiento es primeramente generar un campo magnético, utilizando la corriente, ya que una vez presionado el interruptor, va a permitir el paso de la corriente y el lanzador de anillos está activo. Por ley de Lenz, sabemos que el campo generado por el lanzador de anillos va a generar un campo inducido, el cual se opone a la dirección del campo externo. En este caso, el campo externo es el campo del lanzador de anillos. Y bueno, por ley de Lenz sabemos que este campo externo va a crear una polaridad de sentidos opuestos. Por lo que al tener una polaridad de sentidos opuestos, estos polos se van a terminar repeliendo y el anillo va a salir disparado. En cuanto al experimento 2, nuestros objetivos eran generar una fuente de corriente inducida en una bobina utilizando un imán y utilizar la ley de Faraday para estimar este valor de la corriente inducida y compararla con una corriente medida. Nosotros obtuvimos que la corriente teórica era de 0.01299, la que hallamos utilizando la ley de Faraday, y bueno, la corriente medida era de 0.01501. Obtuvimos un margen de error del 5%, el cual nos da un resultado relativamente cercano. Por último, el experimento 3. Nuestro objetivo era utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías, y medir el voltaje en las bobinas primaria y secundaria y verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. En este experimento tuvimos que, primeramente, si utilizamos más vueltas, mayor voltaje nos va a medir los voltímetros. Y también obtuvimos que, si se utiliza un núcleo cerrado, nos va a dar mayor voltaje. Sin más que decir, gracias por ver este video.